Hermanos, entonces tenemos la parábola de la fiesta de bodas. Recuerden que venimos haciendo estudio de las parábolas que el Señor Jesús usó como enseñanzas para identificar el reino de los cielos y varias cosas que tenemos acá. En esta parábola el Señor compara el reino de los cielos con una fiesta. Y el reino de los cielos, el Señor Jesucristo dijo: cuando oigan que digan que el reino de los cielos está aquí o está allá, no lo crean, porque el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, aquí hay un rey que se llama Jesucristo. Amén. Es ese rey y nosotros somos los siervos del rey, que servimos al Señor. Entonces, para un reino, ¿qué se necesita? Un rey y unos súbditos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, pues lo podemos ver pues en dos contextos. Uno, en el contexto de que el reino de los cielos también se refiere a lo que será la vida de la iglesia con el Señor en la eternidad. El reino de los cielos, pero también el reino de los cielos está relacionado con lo que es el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Digamos, en el Padre Nuestro, cuando uno ora o lee el Padre Nuestro, dice la Biblia, entre las cosas que dijo el Señor, dijo: cuando vayan a orar, digan así, de esta manera, y luego digan: venga tu reino. O sea, estoy invitando al Señor a que venga a reinar a mi vida. Y si usted analiza en este ambiente espiritual del Evangelio, de la obra del Espíritu Santo, lo que sucede dentro de la iglesia, aquí se identifica en la parábola primero el rey y también a los siervos a quienes el Señor llama y los envía para que hagan unas invitaciones a ciertas personas o a todas las personas que el Señor ha elegido, y luego ellos salen a invitar a esas personas. Las personas son indiferentes a los llamados que el Señor hace. Luego el Señor como en respuesta a su indiferencia los castiga, los destruye. Y luego, ahí está como la primera parte, y luego viene la segunda parte de la parábola, de que como está comparándose con una fiesta. En la fiesta ya se ha llenado el lugar de todas las personas que entraron, y entonces aparece un hombre que no está vestido adecuadamente para esa fiesta, no tiene el vestido de bodas, y también el Señor termina echándolo fuera. Dice la Biblia: a la oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros analizamos, hermano, entonces esto pudiéramos decir que la invitación es la invitación que el Señor ha hecho a la salvación. La invitación que el Señor hace al hombre que vive en su pecado, que vive en su mundo, que vive a la manera que Él le ha parecido. Y la invitación que el Señor hace es de manera insistente. El Señor Jesucristo, cuando habla del Evangelio, fíjese que no establece el Evangelio como una regla, pero sí lo establece como una condición para poder ser salvo. Entonces, en esa invitación el Señor dice, por ejemplo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esa invitación el Señor llama al hombre para que se arrepienta. Y la Biblia dice, por ejemplo, que es como si Dios rogara por medio de nosotros: reconcíliense hoy con el Señor. Dice la Biblia aquí que el Señor envía a sus siervos, y entonces cuando aquellos oyen la invitación, no hacen caso. Dicen: no quisieron venir. Y es como una muestra de la indiferencia de la persona cuando oye la predicación del Evangelio y dice: no, eso no es para mí, eso es para los viejos. Los viejos dicen: eso es para los jóvenes. Y el otro diría que es para los pobres, el pobre para los ricos, y buscan excusas para no oír la invitación que el Señor hace. Y dice la Biblia que luego vuelve a enviar otro siervo diciendo:
digan a los convidados, y ya entonces aquí se especifica qué es lo que está haciendo el Señor de la fiesta. He preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Generalmente en esos, y sobre todo en esos tiempos de que se escribe esta parábola, las fiestas se anunciaban, como cuando se anuncia, en este caso una fiesta de un matrimonio, pero no se dice el día ni la hora. Y por eso usted cuando lee las parábolas que tienen que ver con la venida del Señor, o las figuras que tienen que ver con la venida del Señor, el Señor dice el día y la hora nadie lo sabe. Sabemos que el Señor viene, ¿verdad? Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y por eso cuando muestra la parábola de las 10 vírgenes, dice 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas dejaron que su aceite se acabara, pero las prudentes mantuvieron aceite en sus lámparas. ¿Por qué? Porque no se sabe el día ni la hora de la fiesta. También esa parábola de las vírgenes es una fiesta de matrimonio que se está anunciando. Pero todo entonces hace referencia a la venida del Señor, que no sabemos el día ni la hora, pero como sabemos que Él viene, entonces nos estamos preparando. Amén. Aunque no sepamos el instante en que va a suceder, debemos estar preparados, porque la Biblia dice que así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Señor, ¿verdad? Murió el justo por los injustos. El Señor murió para libertarnos del pecado, dice la Biblia, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Bendito el Señor. Entonces aquí la invitación primera no especifica, pero en la segunda invitación dice: he preparado mi comida. Aquí hay unos toros y animales engordados que ya han sido muertos. Todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Y me llama la atención que, igual como sucede en estos tiempos, ellos, sin hacer caso, dice la Biblia, uno se fue a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, de la venida del reino de los cielos, la Biblia dice que 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán, dice la Biblia, en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Manera que tiene que ver entonces con el que está preparado, que es el que se va con el Señor, y el que está distraído, ese es el que se queda. Y la Biblia dice al respecto que así como en los días de Noé se estaban casando, se estaban dando en casamiento, o como en los días de Sodoma, también la gente ocupada en sus quehaceres, y vino, así como vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, hay una alerta aquí. El llamamiento que Dios nos ha hecho es para estar preparados. Aquí dice la Biblia que estos rechazaron el llamado, se fueron a sus labores, se fueron a sus quehaceres, se fueron a sus ocupaciones y perdieron la actitud de reverencia ante el llamado que Dios hace. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces descuidamos las cosas de Dios? Nos olvidamos que hay que tener reverencia, que hay que prestar atención a lo que Dios está haciendo, a lo que Él nos está ofreciendo, porque es posible que nuestros ojos se llenen de los afanes de la vida, que se convierten como en espinos que crecen y ahogan lo que Dios ha sembrado, lo que ha puesto en nuestros corazones. Unos ocupados en sus labranzas, otros ocupados en sus negocios. Pero, hermano, Dios no nos ha puesto a nosotros para perdición. Nos ha llamado para que seamos salvos.
Nos ha llamado para que le sirvamos. Y esto requiere, hermano, como una actitud, yo diría, de prestar atención a lo que hemos oído, a lo que hemos recibido, porque si hay algo en lo que nosotros debemos ocupar la vida, esa es nuestra salvación. Si hay algo que debemos buscar, dice la Biblia, es el reino de Dios y su justicia. Y no olvidar, hermano, que aunque seamos personas que tenemos una naturaleza humana y unas ocupaciones que son seculares y que son regulares para todos, también tenemos una vida espiritual que hay que alimentar, que hay que cuidar, una familia por la que tenemos que darle cuentas al Señor. Y no olvide, hermano, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mire esto, los que fueron invitados, dice la Biblia, no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no le dieron la altura que merecía esa invitación. Pero hay algo que nos implica aquí, o nos embarga, o nos cobija a todos. Es que estos siervos, a quienes el Señor mandó, le dijo: vayan a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Yo creo que esta palabra, malos y buenos, pudiéramos como meterla entre comillas, porque se refiere a aquellos que de pronto consideraban que eran muy buenos, que tenían, como el pueblo judío, que tenía la ley, que conocía la palabra de Dios, que Dios tenía un pacto con ellos, que tenían las promesas de Dios, y consideraban que los demás no eran merecedores de la oferta, del llamamiento, de la invitación que Dios hace para ser salvos. Pero Dios, que no hace excepción de personas, permitió que hasta aquellos que eran considerados que no pertenecían a los grupos selectos de las religiones que ellos mismos habían establecido, permitió que nosotros también entráramos al reino de los cielos, que formáramos parte de esta iglesia. Fíjense que al final dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y la palabra llamados aquí es la misma palabra que se utiliza para iglesia. Amén. Para iglesia, los que fueron llamados, los que fueron sacados del mundo. De manera que Dios, hermano, no ha hecho acepción de personas. La Biblia dice: sino que Él en todo lugar se agrada del que le teme y hace justicia, del que le obedece. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en la época en que se escribe esto, que es la época en la que viven los discípulos del Señor, generalmente había muchos círculos. Usted ve que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos, estaban bueno, había un grupo que era como unos ermitaños que vivían por allá aislados. Esos también estaban ahí. Y entonces cada uno de ellos parecía mantenerse como la clase selecta, la clase exclusiva, y la que no pertenecía a esa clase, entonces si eran judíos le llamaban la gente del pueblo, que no eran merecedores de las promesas de Dios según sus criterios. Estaban los gentiles, que éramos nosotros, a quienes nos consideraban como leña para el infierno, que no teníamos esperanza. Pero dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo vino, le metió un empujón a la pared que creaba esa división, e hizo de todos un solo pueblo, que ahora se llama la iglesia. Bendito sea el Señor. Y no importa tu raza, ni tu apellido, ni tu estrato social, si tienes dinero o no, si eres bonito o maluco, de cualquier forma que sea, Dios ha abierto las puertas para que todos tengamos amplia entrada al reino de los cielos. Amén, bendito sea el Señor. Y nos abrió un camino, dice la Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió para entrar a la presencia de Dios. Entonces estos
no eran dignos, fueron indiferentes, rechazaron, pero hubo un pueblo que le creyó al Señor. Y qué bueno que las promesas de Dios se le dan a esos que han creído, los que hemos recibido al Señor. Y yo en esta mañana me siento, hermano, privilegiado por pertenecer a esta iglesia. Y quiero decirle que usted debe sentirse también lleno de virtud, de privilegio, que el Señor lo haya escogido para salvación, que el Señor lo haya llamado, que le haya enviado un mensajero y que nos haya dado la capacidad para creerle a Él, bendito el Señor, y las fuerzas para permanecer hasta el día de hoy. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí entran estos que eran los, podríamos decir, los desechables. Y luego dice la Biblia que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de la manera adecuada, que no estaba vestido de bodas. Y yo quisiera detenerme, hermano, en esta mañana para ilustrar con esta figura que aparece aquí de este hombre, cuyo vestido no es el vestido adecuado para alcanzar la salvación, para entrar a esta fiesta, que es la fiesta del reino de los cielos, y referirme a la justicia de Dios. Porque, hermano, cuando la Biblia habla de la creación del primer hombre, de Adán y de Eva, dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Pero cuando el hombre incurre en pecado, cae en pecado, se produce una separación entre él y Dios. Y dice la Biblia que una vez que desobedecen, entonces sus ojos fueron abiertos. Enseguida Adán comienza a entender qué es el bien, qué es el mal, y de inmediato, dice la Biblia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa desnudez a su vez produce vergüenza delante de Dios. Y mire usted que cuando él siente vergüenza, cuando ellos sienten vergüenza, porque la voz de Dios se paseaba al calor del día en medio del huerto, llamando a Adán, a quien Dios había creado, preguntándole: ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿en qué condición te encuentras? ¿Cómo estás? Y es la voz que resuena todavía en los oídos del pecador, del hombre sin Dios, a quien Dios anda buscando y preguntándole: ¿dónde estás tú? La respuesta de Adán frente a la inquietud amorosa de Dios, llamándole a la reconciliación, es esconderse. Y no solo él, sino que Eva también, en su condición pecaminosa, también se esconde. Pudiéramos decir que es como la característica común para el hombre cuando está en pecado, cuando no puede acercarse a Dios. Y es posible que todo el que vive en esas circunstancias vive de espaldas a Dios. Ellos toman unas hojas de higuera y comienzan a cubrir, a hacer un vestido, a cubrir su cuerpo. Y yo me pregunto, ¿cuánto puede durar un vestido hecho de hojas de higuera? La higuera tiene una hoja así parecida como al papayo. ¿Cuánto puede durar? Entonces, las justificaciones del hombre, la manera de él tratar de cubrirse, que son todas aquellas obras, la religión pudiera ser, las propuestas humanas de decir voy a mejorar. Uno ve, por ejemplo, la tradición católica y sus requerimientos basados en los sacramentos. O pudiera uno hablar de los que siguen a Mahoma y toda la reglamentación de las leyes que ellos establecen.
o el judaísmo con su rigor en el cumplimiento de la ley, o los que siguen la huella de Mahoma, y todo aquello son justificaciones que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para restaurar la vida del hombre caído. Hay una promesa de parte de Dios, hay una invitación de parte de Dios, de manera que cuando celebra la fiesta aparece este hombre vestido de cualquier manera, pero hermano, quien se acerca a Dios y quien quiera recibir la salvación de Dios debe saber que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es más, cuando la Biblia habla de este tema de lo que es la justicia del hombre y las justificaciones del hombre, en el capítulo, hay un versículo en el libro del profeta Isaías, el capítulo 64. Voy a pedirle, hermano, que me ayude a buscar ese capítulo 64 de Isaías. Gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice la Biblia. Oh, bendito el nombre del Señor. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero es aquí que tú te enojaste. 64:5. ¿Por qué? Porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, pregunta el profeta. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre en su pecado es como la hoja del árbol que está ahí y se madura y se cae, y el viento la arrastra y la tira por allá al lodo. Así compara el profeta al ser humano que no se ha reconciliado con Dios, y dice: y nuestras justificaciones, nuestras religiones, nuestras promesas de querer cambiar, nuestros hogares de rehabilitación, las terapias para los alcohólicos, de Alcohólicos Anónimos, las hogares de rehabilitación para drogadictos, todo eso tiene algún valor porque ayudan a las personas de pronto a tener algún cambio. Pero el corazón del hombre, cuando se justifica, cuando hace largas oraciones, cuando hace obras de caridad tratando de comprar la salvación con eso, dice la Biblia que es como un trapo de inmundicia. Y si usted quiere saber qué es un trapo de inmundicia, es de una manera como un eufemismo que hace aquí el escritor para referirse a las toallas sanitarias, que son desagradables a la vista de cualquiera. Y dice la Biblia: las justificaciones de los seres humanos, cuando viven en pecado, tratando de agradar a Dios con sus obras, son como un trapo de inmundicia a la presencia del Señor. Pero hermano, Dios no dejó a Adán y a Eva con esa vestimenta hecha de hoja de higuera que termina a la postre descubriendo su desnudez. Dice la Biblia que Dios tomó unos animales y le hizo vestidos de pieles de cordero, pieles de animales. Y cuando la Biblia hace referencia a eso, nos está dando a entender que tuvo que sacrificar unos animales inocentes para cubrir la desnudez del culpable. Ahí comienza la justicia de Dios a manifestarse, a decirle al hombre: no es como tú piensas, no es como tú crees, sino como yo determino que se hacen las cosas.
Y el llamamiento de Dios para el hombre en su pecado no tiene alternativas. Dios, el pacto con Dios es un pacto unilateral, donde Él presenta su pacto, hace el llamamiento, establece las condiciones y nosotros decidimos si aceptamos y alcanzamos la salvación o si rechazamos lo que Él nos dice y nos perdemos. De modo que cuando comienza el Señor a hacer el primer sacrificio, cubre la desnudez. A mí me llama la atención que después Abel, cuando ya ha crecido, va y lleva un cordero y lo sacrifica como ofrenda en sacrificio a Dios por su pecado. Y yo me pregunto, ¿y quién le enseñó? Ya Adán sabía por dónde era el camino para alcanzar el favor de Dios, y le enseña a sus hijos, y después Noé, y después los hijos de Noé, y después Abraham, y después se establece la ley de los sacrificios. Y por mucho tiempo los judíos y el pueblo de Israel presentó sacrificios a Dios, pero esos mismos sacrificios no tenían el valor completo, sino que era como una mecánica, como una enseñanza, como una pedagogía que Dios les enseñó al pueblo de Israel. Fíjese que ellos al tiempo cambiaron y pensaban que con eso era suficiente. No, hermano, tenía que suceder algo más adelante que alcanzara tanto a los del pasado como a nosotros del futuro. Y por eso cuando le llevaban muchos sacrificios, pensando que el Señor quería mucha sangre derramada, porque la Biblia dice que mataban toros y centenas y decenas de animales, el Señor les dijo: ya hastiado estoy de la sangre de los machos cabríos. El cebo que ustedes queman de los animales, ya no lo quiero recibir, porque mía es toda la tierra y todos los animales del campo son míos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es toda la tierra. Pero un día había un hombre llamado Juan el Bautista predicando la palabra de Dios, y en medio de la predicación de pronto ve venir al Señor Jesucristo de camino y se detiene en su sermón para decirle al pueblo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que Dios había elegido, la ofrenda propicia para vestirnos de justicia. Parece que ese día que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, parece que Dios se hubiera detenido en el tiempo. Y dice la Biblia, ese día la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se dieron un abrazo. Dios nos miró con ojos de misericordia, con ojos de amor. Y por eso la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El ofrecimiento que Dios ha hecho es la vida eterna, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, tomando como una referencia y estableciendo un paralelo entre lo que fueron esos sacrificios de animales según la ley, comparándolo con el sacrificio de Cristo. El escritor de la carta a los Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los inmundos limpiaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se presentó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, yo quiero decirle en esta mañana, el Señor perdonó nuestros pecados. El Señor derramó su sangre para limpiarnos a nosotros. Y me llama la atención que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ponga cuidado esto.
En la Biblia dice que Él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. O sea, murió para pagar el precio de la redención por causa del pecado que había en nosotros, pero resucitó para dar testimonio de la verdad. Por eso es que cuando se predica el Evangelio, y me refiero a la primera predicación que hicieron los discípulos en boca del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, él le habló a los judíos que habían crucificado al Señor. Entonces le dijo: ustedes crucificaron a quien Dios había puesto para ser el Salvador. Ustedes lo entregaron y lo cambiaron por un homicida, pero Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y cuando ellos oyeron esto, dice la Biblia, se entristecieron, se compungieron de corazón. Y entonces le preguntaron a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice la Biblia que el apóstol le dijo: primero arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y luego le dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Cuando la justicia de Dios viene sobre una persona, lo que la justicia de Dios hace es borrar el pecado. ¿Por qué? Porque la persona recibe al Señor. Y el Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, es la propiciación, es la ofrenda propicia que Dios puso para nuestra salvación. Por eso entonces repito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No son las hojas de higuera, no son las religiones. Y por eso el Evangelio no tiene distingo de creencias, de religiones, de filosofías. El Evangelio se predica a toda criatura. Habla un religioso y respeta mi religión. Yo no te estoy respetando tu religión, te estoy predicando el Evangelio. Tú puedes creer lo que quieras, pero es que lo que salva no es la religión, no son las hojas de higuera. Lo que salva es la fe en el que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Evangelio se predica por eso. Ahora, y recibiréis, recibe el perdón de pecados en el bautismo y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Hermano que fue bautizado, reciba el Espíritu Santo. El apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio y le dijo: ustedes saben lo que sucedió en Judea, hablando de Jesús Nazareno, que anduvo haciendo milagros por todas partes, y cómo le crucificaron, lo colgaron en un madero, pero Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Esa gente que estaba ahí tenían una conciencia pecaminosa, sabían que vivían mal, y cuando oyeron que Dios ha puesto a Cristo por juez de vivos y muertos, eso produce miedo al que vive en pecado. Porque el que vive sin Cristo, el que no se ha cubierto con la sangre de Cristo, lo que le espera es la condenación. Y la Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero quiero decirle que en esta mañana aquí hay una oportunidad, amén, para que salga de esa condenación, para que se vuelva a Dios, para que se arrepienta en esta mañana y el Señor le perdone los pecados. Y entonces le dijo el Señor, aquí el apóstol Pedro le dice a los de Cornelio, los de Cesarea: Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos, y eso produce temor. Pero luego le dice: pero también les tengo una buena noticia, que de Él testifican todos los profetas, todos los predicadores, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando el apóstol Pedro dijo esto, cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos. Porque, hermano,
El mensaje de la salvación es el mensaje de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la liberación que Dios hace. Y hermanos, nosotros estamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos en Cristo. Y para los que están en Cristo, la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por haber recibido el perdón del Señor, por haber recibido la misericordia de Dios. Y quiero en esta mañana, hermano, sembrarle en su corazón que el Señor le perdonó sus pecados. Bendito el Señor. Había un hombre enfermo una vez, un creyente enfermo. Y yo recuerdo que estaba muy débil. Y estaba tirado en el piso, eso bien enfermo, bien mal, desnutrido. Y entonces había una hermana, estábamos orando por el hermano y la hermana insistía, usted tiene que tener un pecado oculto y por eso está enfermo. Y yo veía al hombre ahí orando y clamando al Señor. Dice, confiese su pecado. Confiese que usted tiene pecado oculto. Entonces yo dije, hermana, déjeme quieto un rato, déjeme hablar con él. Y comencé a hablar con él. Dice, no, hermano, Dios me salvó a mí. Yo he creído al Evangelio. Creo que el Señor me perdonó. No tengo por qué creer a lo que esa hermana está diciendo. Y fíjese usted que aún a veces dentro del mismo cuerpo que es la iglesia se tienen concesiones equivocadas. Algunos dicen, no, que es que él heredó eso del papá porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso decía la ley. Pero después la Biblia dice que los hijos no van a heredar el pecado de los padres. Pues decían, nuestros padres se comieron las uvas agrias y nosotros tenemos ahora la dentera. El Señor dijo, no, eso no será así, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y todas las almas son mías, dice el Señor. Y el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra liberación del poder del pecado. De manera, hermano, que no se deje engañar del enemigo, no se deje echar mentiras. Usted recibió al Señor Jesucristo y dice la Biblia, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados y no solo de los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero, hermano, que usted tenga esa comprensión en esta mañana, porque es posible que alguien aquí no haya recibido el Espíritu Santo porque tiene una conciencia pecaminosa, cuando ya el Señor Jesucristo lo libertó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bendito el Señor. Fíjense las dos expresiones. Somos como la hoja que cayó del árbol, que es arrastrada por el viento. Todos somos como suciedad, y nuestra justificación es delante de Él como trapo de inmundicia. Ese es el clamor, el lamento del hombre en pecado. Pero el que ha sido rescatado del poder del pecado, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación,
Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y dice la Biblia: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hay alegría en nuestros corazones. Hay satisfacción, hermano, por la obra que el Señor ha hecho. No somos ese visitante a la fiesta que está vestido de manera inadecuada. Nosotros recibimos una vestidura espiritual. En la medida que el látigo golpeaba las espaldas del Señor y rasgaba su piel y derramaba la sangre, se iba tejiendo una vestidura santa, una túnica especial que ahora el Señor nos puso a nosotros. Bendito sea el Señor, y por eso nos sentimos tan contentos en la presencia del Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Termino con esto: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Póngase en pie, hermano, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Somos salvos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo creo que estamos en esta fiesta para celebrar las victorias. Amén. Para gozarnos con el Señor. Y el día que el Señor venga y nos lleve a las bodas del Cordero, oh, qué día tan glorioso, donde vamos a celebrar la victoria del Calvario. El que murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó al tercer día para darnos vida, y darnos vida en abundancia, para vestirnos con su justicia. Invoquemos al Señor, soberano Dios de los cielos. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Grande tu nombre, Señor. Grande tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario para rescatarnos, para salvarnos, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, en esta noche por tu salvación, por tu palabra gloriosa en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya.